Listo, ahí está grabado. ¿Cuándo tenemos que entregar la propuesta metodológica? Mañana. Ah, pucha. Es que eso es, y de hecho me está diciendo Antonia que para pasar esa propuesta metodológica tenemos que pasar por un comité investigativo de la universidad y que los comités Claro. solamente se reúnen los martes. Entonces ella va a hablar con Oxfam para que nos dé más tiempo y podamos y se puedan reunir el martes. Yo le dije, ay, sí, todo lo posible porque estamos metiéndole la ficha a eso para que salga. Sí, yo creo que si quieres, dejemos como unos puntos claros, Ujú, trabajémosle, digamos, en lo que podamos hoy del resto del día y ujú, lleguemos ya con un insumo ya más depurado mañana temprano, ujú, vale. Ujú, listo. como ya una propuesta metodológica más clara. Pero entonces sí coincido contigo en que nos quedaríamos con América Latina y el Caribe. Ujú. Y a partir ¿América de ahí, Latina solita o América Latina con Caribe? América Latina solita, ¿no? lo, solita, sí, dejémoslo, Mm, ujú, dejémoslo ujú, listo, ujú, perfecto. Mm, aquí nos habla, bueno, digamos que en un análisis de contexto solo podemos hacer bien un análisis de fuentes secundarias, ujú, principales tendencias, oportunidades y desafíos. De eso ya está escrito, eso podemos ujú, hacer un análisis de contexto a partir de unas fuentes secundarias, de unas fuentes que están actualizadas, porque pues, la migración venezolana ha hecho que constantemente se hablan portales de datos muy buenos que nos dan un análisis de contexto pues interesante. El sí, hay que mapeo de actores utilizarlo de CEPAL, ¿no? Y tienen CEPAL, ahí unas basecitas de datos ahí chéveres. Ujú, perfecto. Segundo, respecto al mapeo de actores claves, hay una metodología que se llama el MAC, precisamente mapeo de actores claves o de stakeholders, que es muy básica, muy buena y que nos puede servir para poder identificar esos actores. ujú, Yo a ese mapeo de actores le pondría también eh, mm, unos grupos de interés, o sea, unos focus group. ujú, Y las entrevistas semiestructuradas, que creería yo, aunque ellos dicen que sí serían a profundidad, o podemos revisar a cuáles de esos actores haríamos entrevistas a profundidad y ujú, a cuáles los pasamos a grupo focal. ujú, Principios y enfoques, hay varios que tenemos que tener en cuenta. Claramente hay que tener el enfoque de derechos humanos, que es el enfoque pues, más claro que nos piden y al que se aboca Oxfam. Pero también ellos les interesa mucho la superación de la pobreza. Ese es, digamos, el principio rector de Oxfam. ¿Sí? Entonces podríamos hablar del enfoque ABEO, podríamos hablar de enfoque de género, ¿cierto? O un enfoque interseccional. Digamos que podrían ser los tres enfoques que podríamos manejar. ok. Nos piden hacer una teoría de cambio con una visión a 5 años. Eso es todo un reto porque esa es Mm. toda una metodología de trabajo. Sí, pero es que ahí es donde también me surgen dudas. ¿Qué entiendo yo de lo que solicita Oxfam? Entonces nosotros con esas entrevistas, obviamente con un informe, armamos un evento y en ese evento se presenta ese informe y también tenemos que mirar la metodología del evento, que genere una información de los participantes y al final los insumos de ese evento son los que vamos a utilizar para hacer ese plan estratégico y la teoría. Exactamente, Ujú. exactamente, exactamente. Entonces, ese es bueno, el trabajo, esta consultoría está a cuánto tiempo? 2 años. Perfecto. Ujú, Esto es muy importante porque digamos que
la migración cambia constantemente, de un año a otro, de 6 meses a otro. Ujú, Y aquí tendríamos que tener en cuenta, muy bien en cuenta todos los perfiles, ¿cierto? Todo lo que se da para poder tener un plan operativo que sea incluyente, que logre visionar las tendencias, imagínate, de aquí a 2 años, que eso es ujú, bastante ujú, complejo. Ahí es donde ujú. la teoría de cambio nos puede servir muchísimo. Lo que yo no sé es qué de acá, es que es mucho trabajo para presentar la propuesta. ¿Cuáles son los mínimos de la propuesta para aplicar? Sí, yo creería, por eso elaboré ese documentico, sí, ese documentico es lo que yo le entendí a la convocatoria de Oxfam. Yo creo que lo importante es precisamente decirles el cómo se va a hacer el mapeo, cómo se van a hacer la entrevista, cómo se va a organizar el evento, cómo se va a obtener información del evento y finalmente con ese insumo, cómo se va a proponer el plan estratégico junto con su teoría. Creo que ese es el orden, ¿sí? El orden, no Y sé, un cronograma de trabajo, porque claro, me sí, imagino, sí, sí. un presupuesto, digamos que sí, digamos que le podríamos trabajar a eso y tener un documento ya más depurado para esta noche, digamos, que lo Ujú. leamos y que a través de eso lo trabajemos mañana. Yo creería que tener ya la metodología del evento No, es es difícil, súper difícil, ¿no? Y es que es muy a duras difícil, penas la metodología del mapeo, como tú dices, ya es pero un reto. dejar algunas ideitas, me parece a mí. Sí, Dejemos sí, sí, sí. algo propuesto y lo otro que para que nos rinda, lo que podemos hacer es una vez identificando hemos identificado los principales puntos, nos podemos dividir. Tú haces esto, ¿sabes? Y al final, para que nos rinda. Porque también, Ujú, digamos, yo había pensado que es muy importante que para el evento hagamos, pues necesitamos como dos partes. Una parte como muy académica, que nos permita sacar insumos y que vayan un poco más allá de las relatorías, ¿sí? ujú, Sino que nos queden de verdad insumos muy trabajables para un sí, plan operativo que no es otra cosa, pienso yo, que una planeación estratégica. Y esa ujú, planeación estratégica a mí me gusta mucho trabajarla a partir del metaplan, ok, generar unas mesas de trabajo, ¿cierto? Unos grupos de ujú, trabajo como una mañana de trabajo académico y una tarde más como de una metodología, por ejemplo, Metaplan en la mañana, que me imagino que tú lo has manejado con los tableros, las fichas, ujú, sí, todo sí, sí. esto para que nos salgan cosas muy trabajables. Y en la tarde, es decir, trabajarlo en un evento de todo un día. Y en la tarde hacer, digamos, lo que se llama como un café del mundo, que son grupos de trabajo, pero ya en una mesa más relajada, en donde se hagan como unas reflexiones sobre temas puntuales y se hagan unas relatorías, un poco más calmado, más relajado, y esto nos daría como dos posibilidades. En el intermedio podríamos hacer, o no sé si se piensa en 2 días, como vamos a tener actores de diferentes tipos, como unas Sí, muestras a través de qué es lo que hacen esos actores respecto a los derechos humanos de los migrantes, ¿cierto? ujú. Y esa sería como una posibilidad de trabajo, a no ser de que la misma universidad o la misma facultad quisiera mostrar algo académicamente que se esté haciendo, o el grupo de investigación. No, prácticamente nos pidieron elaborar nosotras esa metodología. ¿Sí? Obviamente ellos lo van a revisar, pero como estamos de afán, entonces prácticamente esa es la que se va a aplicar. Yo estoy Perfecto. viendo acá que dice que la información de mapeo y de las entrevistas sistematizadas para el evento regional programado la semana del 27 de marzo, entonces parece que dura De una marzo. semana el evento. Ujú, Tenaz, tenaz porque son una semana con invitados internacionales, o sea que tiene que ser un trabajo muy académico, sí. ponencias, trabajos que se estén realizando, expertos.
mesas de trabajo, tenaz. Sí, y nos tocaría también la presentación de resultados del informe de las La logística, entrevistas, que eso genera que se vaya, que es que siempre se demora presentar cada país y demás. por supuesto. Bueno, Entonces podemos tomar unos días de presentación y después aplicamos el metaplan que tú dices. De sí, pronto por ahí sería, nos funcione. podemos dejar un día de metaplan, el otro día Ujú, de la ujú, metodología del café, dos ujú, días de introducción académica con resultados de lo que hemos hecho y ujú. algunos expertos, ¿cierto? Que de los invitados que nos puedan traer a colación sus trabajos al respecto. Exactamente, exactamente. Perfecto. Pero no Entonces, sabemos exactamente de las semanas, si son 3, si son 4, si son 5. no, Entonces, propongamos un evento máximo de 3 días. Máximo. es un, sí, máximo de 3 días, Ujú, porque más logísticamente, ese sería, porque prácticamente un evento de más de 3 días sería una consultoría, porque es muy claro. técnico, de Ujú, varios países, internacional. Un evento internacional implica una logística impresionante. exactamente. Mira las decisiones tan chéveres que estamos tomando. Ok, entonces, Y no u- podemos traer a todos los actores, ¿no? Tienen que ser sí, es que ese también es el... muy depurados porque pues estratégicamente que sirva para hacer un plan estratégico, ¿cierto? Casi que con tomadores de decisiones, Ujú, sí, claro. porque no podríamos hacer algo netamente académico, no nos podemos sentar a debatir pues No, la pues ahí se nos cantidad va la vida y el plan sí, queda difuso. exacto. Necesitamos es algo muy, las estrategias son tomadores de decisiones, Ujú, ¿cierto? ujú, Llegar vale. me gustaría que el evento se cerrara de pronto con un acuerdo de voluntades, como con un acta de compromiso en eso, en derechos humanos, o traer a colación qué está pasando con los acuerdos multilaterales, con el multilateralismo, con el Mercosur, con el acuerdo Mercosur, con, bueno, con todo lo que hay para poder sacar adelante de verdad la libre movilidad en nuestra región. Ujú, Cosas como esas. sí, sí, claro. Entonces, una vez tengamos, bueno, se aplique el evento, ahora sí tenemos la información del evento. Ahí Con sí ese te sería, evento, ahí, esa es la parte difícil, que es proponer las estrategias que solicita la convocatoria y la teoría. Ups, ups, ups. sí, bueno, ahí hay un marco teórico muy interesante. A mí me gusta mucho el marco teórico de los que se propone en Latinoamérica, precisamente desde Argentina, desde el Ujú, sur de Argentina y México, que son liderados por Eduardo Domenech, eh, Amarela Varela, y todo este grupo que tienen ya un campo teórico muy estructurado. Creo que lo podríamos traer a colación. ok, A mí lo que menos me preocupa es eso. A mí me ujú, preocupa más llevar eso a la realidad, ¿cierto? Las estrategias que materialicen esa garantía de derechos humanos. claro, porque nos tocaría entrar a toda la bibliografía de derechos humanos y mirar cómo lo operacionalizamos de manera que obtengamos los insumos que necesitamos para eso y no obtengamos basura que no necesitemos. Claro, porque nos van a decir, bueno, y esto, porque tú sabes, todos los derechos humanos, la brecha es donde empieza lo administrativo político, las brechas políticas, Ujú, ujú, ¿cierto? Es que en términos de política, es que esto tiene que ser de acuerdo a lo que la política pública migratoria diga, lo que la política de extranjería diga. Entonces ahí es donde yo digo, si quieren que de verdad sea estratégico, tenemos que apuntarle a eso, porque si la estrategia es cambiar la política pública, eso ya es de congresos, sí, sí, de, no. de, de otro tipo de escenarios, pues que Ujú, exceden el alcance, digamos, de esto, a menos de que se diga, bueno, uno de los pilares de trabajo es una fuerte incidencia política, por ejemplo. Hacer de esto herramientas
propositivas en escenarios públicos para la incidencia pública. Pero eso excede, pues eso es una cosa que no se agota en 2 años, eso es una cosa, Sí, pues, eso es casi desde nuestro alcance, es imposible. Ellos lo que nos piden es proponer una estrategia para la atención del migrante a nivel América Latina. y Qué mira, por ejemplo, difícil. que en Chile apenas están poniendo en marcha la nueva ley. Y aquí hasta ahorita la están pensando. Es que Y estamos graves. exacto. Esto es un Entonces, reto los gigantísimo. momentos de los países son diferentes también. Sí, 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 sí. O lo que podríamos hacer también es esa línea, como producto, esa línea de tiempo con los países que seleccionemos y en qué va cada uno. Y la Eso es estrategia es fundamental. unificar. La Eso es estrategia es fundamental. ujú, Esa línea de tiempo es fundamental y tiene que tener varias cosas. Uno, cómo están en términos de política pública. Eso en ujú, términos de contexto. Cómo están de términos de política pública, cómo están en materia de derechos humanos, pero de, ¿cómo te digo? Tendríamos que elegir específicamente como indicadores, sí, como sí, una sí. batería de indicadores que nos Ujú, dijeran en materia de mortalidad de personas en tránsito, por ejemplo. ¿Cuántos se desplazan a pie y cuáles son sus riesgos? ujú. O sea, cuáles son caminantes, que esa es una de nuestras realidades latinoamericanas. Ujú. ¿Cuántos de esos, qué pasa con los menores no acompañados? O sea, como puntos sensibles que nos sirvan para comparar y espejear países. Por lo menos de necesidades básicas, básicas, Exactamente. súper básicas, porque no alcanzamos más. No alcanzamos más, pero eso sí lo tendríamos que hacer como esa batería de esos mínimos. Ujú. Yo creo que con eso sería un aporte buenísimo. Muertes y defunciones que Ujú. sobre eso hay mucho subregistro, pues, pero bueno, mirar a ver qué plataformas nos sirven. Yo no sé, en eso yo podría hacer la parte cualitativa y de pronto no sé si tú podrías, no sé si de pronto tengas acceso para diseñar como algunos de esos mínimos como indicadores que podríamos espejear, pero Claro que sí, pequeños, claro que sí, claro que básicos, sí. porque Ujú, ese sería también lo que podemos proponer es que eso también lo podríamos mirar tanto en los grupos focales como en las entrevistas que vayamos a hacer. sí, unir todo. Ok, Exacto. ok, Que, de te- que, manera que toque- que pregunto, ajá, toquemos, que toquemos esos indicadores básicos en derechos humanos, que los toquemos en cada ejercicio que hagamos. ujú, ujú, perfecto. Sí, Y sí, que sí, demos estoy cuenta totalmente de desde, acuerdo. desde una especie de línea de base, que yo sé que no se llama así técnicamente, pero decir cómo están estos países a 2023, según las fuentes secundarias, Ujú, ¿sí? Y que luego los miremos en el 2025 y que ese sea como como, como el trabajo a seguir, porque o se agravaron o en algunos se mejoraron o algo así. ujú, vale, vale. Listo, yo podría hacer entonces esto, estos indicadores, por lo menos buscarlos y ver qué hay Listo. como referente para la medición tanto de entrevistas como en las metodologías y también para proponer la estrategia de atención al migrante, ¿vale? Yo me Me pongo hoy a parece. hacer eso y yo no sé si en lo que hablamos, yo ahorita te paso, no sé Listo. si vas avanzando, no sé, en lo que tú propusiste, en Sí, los mateos claves a través de la yo me pongo a metodología hablar, MAC. voy a Ujú, mirar de la estructura MAC, voy a armar pues cómo sería la metodología para eso. ujú, Voy a hablar de cómo sería más o menos en líneas gruesas lo que nos imaginaríamos del evento, ¿cierto? De la propuesta metodológica del evento y mirar cuáles serían como esos principios ok, generales que nos piden eh, en derechos humanos como principios y enfoques de trabajo. perfecto, perfecto. Y Entonces, mirar qué tenemos en análisis de contexto. total. Entonces voy a pasar en blanco y negro estos punticos. También te comparto el video
Listo. Y nos ponemos a trabajar. Listo, mija. Dios Entonces, ¿a mío. qué hora nos En el vemos nombre de mañana? Dios, en el nombre de Dios. ¿Será que a las 8, 9? A la misma hora, a las A 9 la está misma bien. hora, listo, 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 entonces listo, mañana nos querida. Ya te vemos. envío eso, ¿vale? Listo. Muchísimas Que gracias estés por todo bien. y ojalá salga, porque está Sí, claro, bonito está y bonito. bueno, creo que tienes Está toda la súper. experiencia para hacer una cosa súper linda. Bueno, mija, gracias. Bueno, un abracito, que estés bien. Chao, chao, abrazo.